El Real Madrid jugó contra el Manchester City, derrochó coraje, actitud, pero tiró una vez a puerta una victoria en 6 partidos. Quizás últimas horas de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. ¡Concha Espina número 1! Y hay uno solo, yo te quiero, yo te adoro, está en mi corazón, Madrid campeón. Bueno, Cefas, Garrett, ¿cómo estáis? Grabamos esto unas horas un poco extrañas, pero es cuando hemos podido por nuestras circunstancias. Hombre, ¿cómo vamos a estar? Pues la verdad que, como diría aquel, esperando lo inminente, ¿no? Yo creo que ya está todo, ha puesto el club su vocerío en funcionamiento y yo creo que son las últimas horas de Xavi al frente del equipo, ¿no? Independientemente de lo que pase este fin de semana en Vitoria, en Mendizorroza, yo creo que ya la sentencia ya está puesta en funcionamiento y ya solo queda simplemente quién va a dar el golpe de gracia, ¿no? Cuándo va a salir ese comunicado, que los últimos han sido todos de lesiones y demás, pues el próximo va a ser el fin de Xabi Alonso, o es lo que parece, vamos. Oye, madre mía, hemos empezado fuertísimo. Cefas, pues bien, estamos bien, deseando ya terminar el año, la verdad. Nosotros, por temas laborales, ya la última semana mía es la que viene, así que deseando ya empezar las vacaciones y tremendamente cansado y aburrido del Real Madrid. No os voy a engañar, hace un par de días pensaba, y ahora toca ver al Madrid, y ahora toca ver el fútbol, y ahora toca ver no sé qué, y una situación que la verdad es que no motiva demasiado para seguir al equipo, pero bueno, como dice Cefas, esperando noticias esta semana. Bueno, lo primero que os pedimos, como siempre, es que nos deis apoyo al canal, que le deis a me gusta, que compartáis los vídeos, que os suscribáis si por un casual no estáis suscritos. Nos gustaría grabar los programas en otros horarios. Nos encantaría poder grabar al acabar los partidos, tener las análisis de los partidos mucho antes, pero bueno, las circunstancias de la vida son las que son, personales, familiares de cada uno de nosotros, geográficas, entonces no podemos sacar los podcasts tan rápido como nos gustaría. Pero bueno, por eso también queremos que al menos ofreceros un análisis más sosegado, que no sea solo una reacción inmediata, sino con la cabeza un poco más fría, analizando la actualidad del Real Madrid, pues es una perspectiva un poco más amplia y un poco más sosegada que el análisis solamente en caliente. Pero bueno, y más allá de eso, hoy va a ser un programa, yo creo que bastante movidito, bastante con mucho debate además, porque más creo que los tres no tenemos las mismas opiniones sobre algunos temas, pero bueno, mantengamos las tradiciones y lo primero, el Real Madrid 1, Manchester City 2, como siempre, Cefas Garrett, titulares, crack, dandy y vaya día. Más corazón que fútbol, o al menos más actitud de fútbol, porque corazón alguno no tiene, ni piernas, ni tiene nada. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. Para mí el crack se lo voy a dar, es que tenía dudas entre los jugadores, pero se lo voy a dar a Álvaro Carreras. Creo que cuando juega de lateral izquierdo, que es de su posición, el otro día fue el mejor. Llegó, robó y dio una cátedra defensiva y ofensiva. Y para mí es un acierto tremendo del club. Es verdad que lleva algunos partidos donde ha sido más complicada su participación, sobre todo a juega de central en algunos partidos y ahí sí que se le ven más las costuras, quizás sobre todo una defensa de 4 como central no está tan acostumbrado y es difícil verle ahí, pero yo creo que el otro día hizo muy buen partido y para mí fue de los mejores. El dandy se lo voy a dar a Rodrigo Goes. Aquí se le ha dado muchos palos, con muchísima razón. Rompió el récord de sin gol del Gran de partidos seguidos sin marcar con el Madrid del Gran Mariano. Entonces yo creo que evidentemente todo el mundo y todos los focos estaban puestos sobre esa titularidad cuando Kylian no podía jugar y creo que fue el mejor del partido. A mí me encantó. Creo que durante los 90 minutos tuvo actitud, tuvo fútbol. Cuando está metido es un jugador que evidentemente tiene talento. El problema es que se mete uno de cada 17 partidos y creo que ese es el gran debe de este futbolista, pero luego hasta jugando en la derecha en la primera parte donde yo creo que el Madrid sí jugó mejor y donde él se vio más capacitado para poder hacer cosas e incluso marcar el gol evidentemente,
fue de lo mejor, ofensivamente hablando, y yo se lo voy a dar a él. Y vaya día, yo creo que no hay ninguna duda, para mí tengo entre dos nombres, pero se lo voy a dar a Vinicius. Cuando tu mayor estrella no juega, o el jugador al menos que es la mayor estrella del club por goles, asistencias y participación, que ya lo vimos el otro día los datos, lleva 25 goles, 4 asistencias, y el siguiente son 5 goles, que es Vinicius. Cuando ese jugador no puede jugar por temas físicos y tienes que dar un paso al frente, siendo seguramente el segundo o tercer líder de esta plantilla, o al menos teórico líder, y todas las decisiones que tomas lo haces mal, porque quizás sí que hubo trabajo sin balón, quizás sí que intentó defender, pero todas las decisiones con balón estuvieron mal tomadas, excesiva conducción de balón, poco acierto en los unos para unos. Entonces yo se lo voy a dar a Vinicius por eso, que tal se lo podía dar a otros, pero se lo voy a dar a él porque la exigencia que se tiene con él es máxima, sigue sin renovar, ahora mismo sigue dando vueltas a ese tema en su cabeza, yo creo que más que pensando en el fútbol, y creo que eso está pasando factura. Y yo, que estuve en el campo, creo que fui el único de los 3 que estuvo el otro día presente del Bernabéu, los pitos mayoritarios fueron hacia él y hacia los cambios, porque siempre Xavi hace los cambios fáciles. Entonces creo que ya lo hablaremos después, pero los pitos sobre todo se los llevó Vinicius, y a lo mejor justo y justos, pero creo que es al que hay que exigírsele más, y estuvo muy, muy mal en el partido. Sí, a ver, evidentemente mi análisis y mis valoraciones van a ser muy en línea de lo que dice Cefas, y aunque sí que es cierto que el fútbol en el campo se ve de manera muy diferente a por la televisión, y hay cosas que se pueden percibir mejor y hay cosas otras que peor, ¿eh? Es decir, las dos cosas. Para mí, evidentemente, el titular tiene que ser con lo que hay no nos da, es decir, un equipo pasado de revoluciones o con muchísima intensidad no le pudo ganar a otro equipo que no está en una buena situación y que fue al tran-tran, y que en el minuto 70 quitó a sus 3 mejores jugadores de ataque. O sea, para mí eso fue palmario totalmente. De que evidentemente Guardiola sabía que eso no había manera de escaparse, porque el Madrid disparaba con balas de fogueo, por así decirlo. El crack, obviamente, y estoy totalmente de acuerdo con Cefas, es Carreras. Carreras hizo un gran partido, es un gran fichaje, y en este canal lo hemos dicho por activa y por pasiva, que era un jugador, era un lateral izquierdo para 10 años. Yo creo que lo verbalicé de esa manera. Evidentemente ha tenido partidos mejores y partidos peores, pero evidentemente es un chico que hay material, y que me parece una injusticia que no vaya con la selección. Veremos el Mundial. El Dandy se lo podríamos dar a Rodrigo, porque evidentemente hace un buen partido, pero es que me cuesta mucho dárselo a él, porque es que venimos de unas situaciones demenciales, y creo que es uno de esos jugadores que, junto con otros muchos, evidencia que juegan cuando quieren. Y eso es algo que a mí me revienta, que no son profesionales y que simplemente juegan cuando les da la gana. Y Rodrigo es un ejemplo de ello. Entonces, bueno, creo que voy a dejar el Dandy desierto. Y en el Vaya Día, sí, probablemente sea Vinicius. Creo que se le está empezando con justicia a dar lo que se merece, que son esos pitos. Yo soy un defensor y no defensor de la pitoterapia. Creo que el Bernabéu, o la gente que va al Bernabéu, y no hablo evidentemente por ninguno de los otros 3, pero es bastante mala a la hora de elegir cuándo pitar. Yo he visto pitos merecidos y he visto en general pitos no merecidos. Creo que los del otro día fueron merecidos. Entonces, evidentemente no creo que sirvan las ambiciones de renovación faraónicas de Vinicius jugar como una mierda. Y yo espero que el club siga, o los aficionados sigan dándose cuenta de lo que hace, ¿no? Aún así, el otro día, no contra el City, sino contra el partido anterior, que fue la Real Sociedad, ¿verdad? O me estoy confundiendo. No, el Celta. El Celta de Vigo, eso es. El Celta todavía hubo ese ánimo demagógico a la grada, que la grada le devolvió con mucho cariño a Vinicius, después de hacer un partido de mierda y de escudarse en el árbitro Sí, para tapar sus carencias. una puntualización simplemente a lo que ha dicho del público, es que el público que había el domingo y el público que había el miércoles no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, no, el domingo era la fiesta del turista, y el miércoles en Champions había gente, por lo menos en mi zona, había gente que va siempre, abonados. El domingo ninguno. Joder, es simplemente esa puntualización. Hay 10.000 abonados. Por ejemplo, nuestro amigo Tomás, oyente del podcast,
hay 10.000 abonados que son abonados de Liga, pero no son euroabonados. Claro, Y que esa claro. forma parte del grupo duro. Es decir, yo creo que el Bernabéu es más duro con sus jugadores en Liga que en Champions por esos 10.000 socios de toda la vida que no, por lo que sea no tienen euroabono. O, por ejemplo, nuestros amigos de aquí, la Comisa Susa Iván, tienen abono, pero no tienen euroabono, porque entre semana no pueden ir. Pero es Entonces, que ese domingo no esos había 10.000 creo ninguno que abonado. cambian. O sea, yo creo que cambian un Ese poco la domingo es que no había ningún abonado, nadie en la zona, porque era festivo en Madrid, no había nadie. No digo porque sea Liga, es por la fecha que era, me refiero. Sí, sí. O sea, sí, justo Cefas, tú lo comentas y sí que es cierto que esto es otra cosa que nuestro amigo Javier Tebas Medrano no ayuda porque ponen todos los partidos del Real Madrid el domingo a las 9. Y eso es infumable. Este Es domingo infumable. también contra la vez, domingo a las 9. Es infumable, es infumable. Y yo entiendo que muchos socios, como dices, Jaime Marcos, abonados y luego que vendan el abono. Y digan, oye, no pues paso de ir a un Celta pasando frío, entre comillas, y un puto domingo a las 9 de la noche, perdón por las palabras más sonantes, pero parece una cosa loca. Y sí que es cierto que yo entiendo que, Cefas, como dices tú, el abonado vaya a ver un gran partido. Porque yo conozco muchos otros abonados que un gran partido van a verlo y lo mismo un partido peor, venden la entrada y a funcionar. Entonces yo creo que eso ayuda. Pero bueno, que me estoy extendiendo. Y luego, evidentemente, el tal, pues como digo, se lo daría a Vinicius, pero también se lo daría a Xabi Alonso. Y quiero de verdad que discutamos, después de hablar esto, Jaime Marcos, que hablemos de si una institución de Xabi Alonso nos parecería justo o no. Creo que eso es un tema que tenemos que tratar. Pero bueno, no adelanto la agenda. Jaime Marcos, ¿tú cómo lo viste? A ver, yo no pude ir al Bernabéu y el próximo al Bernabéu también me lo pierdo porque tengo un cumpleaños, tiene una agenda bastante complicada últimamente. Pero bueno, el titular para mí sería: el Real Madrid decide su propia medicina. Porque este partido lo he visto 100 veces con el Real Madrid y en el Manchester City. Un equipo que lo intenta mucho, con mucha presión, que está dominando, que sale muy bien, que se adelanta. El otro equipo, nadie sabe cómo, pero marca 2 goles y luego la segunda parte el equipo rival se vuelca, el público entregado, no sé qué tal, pero al final el que gana es el Madrid. Pues eso es lo que hizo el Manchester City. O sea, yo este partido lo he visto, o sea, hay una parte del partido que parecía muy el Madrid Ancelotti, luego lo comentaremos, de pues con muchas bajas, sobreponerse, presionar arriba, un equipo muy solidario en el esfuerzo, bla, 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 pero con Ancelotti se ganaba estos partidos mágicos. Y dale, Garrett. No, yo simplemente quiero hacer un apunte porque es un punto muy bueno. Llevas mucha razón, Jaime Marcos, que este partido se lo hemos visto al Madrid 50 veces, en el cual tú ves que el Madrid es ampliamente superior por calidad al equipo rival y que el equipo rival tiene mucha más calidad, pero pone su parte a nivel de intensidad. En esa parte te la compro totalmente. Lo que yo tengo una pizca de diferencia es que esa segunda parte que tú decías es totalmente diferente a lo que pasó contra el City. Contra el City en la segunda parte yo vi que el City nos dominó. O sea, que el City, sin hacer nada, nosotros corrían mucho, pero nos dominó. O sea, yo en la segunda parte, de verdad que yo vi cero, primero, control de juego del Real Madrid, cero intensidad, como en la primera parte, y vi a un Manchester City totalmente cómodo, manejar el partido como le dio la gana, jugar con nosotros como un muñeco y gestionar el partido. Y eso es la diferencia de los partidos que hemos visto tanto, Jaime Marcos, como tú decías, que Bueno, estoy totalmente de acuerdo en el tema de la calidad y de los esfuerzos. Solo quería decir eso y lo hablaremos después. Bueno, luego lo comentaremos. La cosa es que yo creo que es que precisamente el Real Madrid, cuando pasa eso, es que el Real Madrid en el fondo está dominando. Aunque el otro equipo sea el que presione y tal, al final el que está más cerca del gol en ocasiones es el Real Madrid y no este equipo entregado que se siente cómo es posible el Madrid de la pegada, cómo puede ser que no se hayan ganado, te vas con cara de tonto a casa. Ya digo, creo que el Real Madrid precisamente es eso, y lo he hecho muchas veces. Y aunque luego discreparé un poquito, pero la segunda parte del Madrid a mí no me disgusta. Entonces, ese será para mí mi titular, que el Madrid ha sido su propia medicina. Xabi Alonso se puso un traje bastante madridista a la hora de decir, bueno, han sido mejores, pero han ganado. Bueno, ya, pero hemos ganado. El crack, yo se lo doy a Rodrigo Goes. Aquí sí que yo discrepo con vosotros. Creo que Rodrigo hace un partido muy serio. Rodrigo absolutamente discutido, le hemos dado criticado por activa y por pasiva, y ayer sale, es el mejor jugador del Real Madrid, yo creo. Más allá del gol, es totalmente dominante, es una pesadilla para O'Reilly, que es el lateral que le toca en su banda, a diferencia de lo que hace el otro extremo, que ahora lo comentaremos. Y no solamente es el gol, no solamente es el hecho de generar peligro, es el hecho de asociarse entre líneas, es el hecho de leer muy bien. Hablaremos de la presencia de Gonzalo, creo que Rodrigo interpreta muy bien la presencia de Gonzalo para generar
primero, abrir el campo cuando cuando el equipo recuperaba y tener que abrir el campo, y otras veces Gonzalo pisando zonas interiores y haciendo mucho daño, no pegado a la banda, sino pues dentro del área. El Dandy, fijaos, yo aquí voy a ser muy discrepante con vosotros, yo se lo doy a Xabi Alonso. ¿Por qué? Xabi Alonso, en un contexto con el Real Madrid con muchas bajas, que no tiene, o sea, de centrales juega con Rudiger y Asensio porque no tiene más. Lateral derecho, Valverde porque no tiene más. Lateral izquierdo, Carreras, que lo hace muy bien. Pero arriba no está el jugador que lleva más de la mitad de goles del equipo, que es Mbappé. Pone a Gonzalo, que algunos podrían decir, bueno, pues a buenas horas, o que Gonzalo no respondería. Que en la banda derecha pone a un hipercriticadísimo Rodrigo Goes. Y el equipo, en mi opinión, hace méritos suficientes para ganar. Tiene ocasiones, aunque no sean tiros a puerta, pero tiene ocasiones para ganar, roba mucho en campo contrario y hace un partido que, pues probablemente si Vinicius o Bellingham hubieran estado más entonados, si no hace Rudiger un penalti idiota, sin una serie de detalles que al final es fútbol, los detalles te pesan, pero creo que Xabi Alonso puso a su equipo en condiciones de ganar y que luego los jugadores creo que no estuvieron del todo bien. Y creo que luego los cambios que hace Xabi Alonso no son cambios increíbles. Por ejemplo, Brahim no funciona como cambio, pero creo que el Real Madrid en la segunda parte genera más peligro después de los cambios. Y los últimos 20 minutos, el City tiene ocasiones, pero el Madrid tiene más ocasiones. ¿Que Endrick podía haber entrado mucho antes? Bueno, ya lo debatiremos. Pero creo que Xabi Alonso no le doy el crack porque el equipo pierde y el equipo tiene una racha muy mala, pero creo que Xabi Alonso, sabiendo las circunstancias de que hay quien decía que si perdía le echaban, hace un buen planteamiento ante un rival que es un muy buen equipo de fútbol como es el Manchester City. Y el vaya día, sabiendo que Valverde tiene un partido muy duro contra Jeremy Doku, que hace una exhibición ayer, que le está todo el rato regateando, desbordando. Es que el City hace un partido muy el Real Madrid y el partido de Doku es lo que hemos visto hacer en Champions muchas noches mágicas a Vinicius Junior, que es ser un extremo que ataca, que no siempre logra regatear, pero que lo intenta, que desdobla, que vuelve locos, que el lateral está tan cansado que tiene que ir el central en la ayuda. Y ahí el central en la ayuda lateral se genera un espacio en el medio. Pues ese partido lo hizo Doku, quien le tocó padecerlo fue a Fede Valverde, pero el vaya día, siendo justo, se lo toca dar también a Vinicius, porque el Real Madrid ayer no tiene a Kylian Mbappé y quienes tienes que marcar diferencias son los cracks. Y a Bellingham le podemos criticar un poco por esa vaselina que no hace, pero Vinicius ayer tiene que ser más determinante, no solamente esa pseudo chilena, sino también en más jugadas, estando en la frontal del área, estando en posición de marcar gol, da un pase erróneo o da un centro equivocado. Ayer es un partido grande europeo, lo tiene que ganar el Real Madrid y sus cracks. Y el crack ayer del Real Madrid era Vinicius Junior y no estuvo a la altura, y ha dicho antes Stefas que las cifras de goles esta temporada, creo que son 6 goles en 24 partidos, pues son muy pobres para 5 goles, 6 asistencias. 5 goles y 6 asistencias en 22 no son 24 partidos, que bueno, si sumas goles y asistencias es 1 cada 2 partidos, no está mal. Pero yo lo siento mucho, pero por mucho que esté Mbappé, a Vinicius Junior hay que exigirle goles, porque Vinicius Junior, cuando está a punto de ganar el Balón de Oro, marca 20 y pico goles, y ayer no marca goles. Como no ha marcado goles muchos otros días. Y yo vengo a decir aquí una cosa. Los equipos grandes siempre marcan más goles de los expected goals, de los goles, es decir, marcan goles que los expected goals, para el que no conozca esta métrica, es una serie de métricas, dice, este disparo tiene un 30% de opciones de ser gol, o un 50%, o un 80%, o si es un tiro desde tu casa, un 5%. Los equipos grandes marcan más expected goals, marcan más goles de los expected goals, porque sus jugadores son mejores que la media, es decir, desde la frontal del área, lo normal es que meta gol un 30% de los jugadores de esa posición ese disparo, pero los jugadores del Real Madrid o del Barça o del Bayern o del Arsenal o del Liverpool o del equipo que queráis de superélite, de los 6-8 mejores de Europa, son muy buenos. En vez de marcar desde la frontal del área un 30% de goles, marcas un 60%. Porque tu delantero es Kylian Mbappé en vez de ser Isi Palazón. ¿De acuerdo? O porque tu extremo de hecho es Lamine Yamal en vez de ser pues el que coño tenga el Getafe por ese lado. ¿Por qué es mejor entonces? Los equipos buenos marcan más goles de los goles esperados. Pues el Real Madrid hasta el partido contra el Athletic Bilbao llevaba 6 goles menos de los goles esperados. Es decir, un equipo que tendría que marcar más está marcando menos incluso que los que marcaría el Getafe en su posición. Y eso es culpa a veces de Mbappé, pero también es culpa de los que acompañan a Mbappé que no marcan esos goles. Y hay que señalar con el dedo, y mira que yo soy defensor suyo, y yo le renovaría, y creo que se es muy injusto con él,
a Vinicius Junior, porque creo que esos goles que el Madrid no ha marcado, algunos tiene que haberlos marcado él. Dale, Garrett. No, simplemente por apuntar, como haría Cefas, somos el segundo peor equipo en lo ofensivo en la liga. Y el otro día, como dices tú, hacemos solo un tiro a puerta, que es el gol de Rodrigo, y hay 0 paradas de Donnarumma. Entonces, yo creo que en general estoy leyendo bastante optimismo después del partido de otro día, que estoy de acuerdo en el tema actitudinal, pero obviamente tenemos muy poco fútbol y nuestros delanteros son muy poco ofensivos. Yo me estoy empezando a girar un poco en el tema de renovación de lo de Vinicius, porque es que ahora mismo siento que el Madrid debería tener un cambio total en el tema centrocampismo y ataque para adaptarse a algo que pueda funcionar un poco más. Y yo no creo que Vinicius, siendo el Vinicius actual, tenga espacio en el Real Madrid. Si es el Vinicius de 2023 o 2024 o 2022, genial, para adelante, pero yo no lo veo. Entonces, fíjate, te voy a hacer un apunte también a lo que decía antes Javi Marcos de Xabi Alonso. Para mí, y esto quizás ya podemos hablar de Xabi Alonso seguir o echar. A mí una de las grandes decepciones de Xabi Alonso es los cambios súbitos de opinión. Es que Mastantuono sea titular durante no sé cuántos partidos seguidos y luego lleve no sé cuántos partidos sin pisar el césped. Que Endrick no juegue un solo minuto en Liga o en Champions y de repente ahora haya entrado institución y haya entrado a jugar 20 minutos el otro día. Que se pueda jugar con Valverde de lateral y luego no le saque y saque a Asensio y luego lo vuelva a poner de lateral. Entonces, es como, me está decepcionando Xabi Alonso porque está tomando decisiones de, oye, tomo una decisión y la mantengo durante el tiempo y luego súbitamente la cambio por yo que sé qué, o tomo una decisión en el tiempo, luego la cambio y luego lo vuelvo a cambiar. O sea, en ese aspecto me está decepcionando muchísimo, ¿sabes? Bueno, vamos a pasar ya al análisis del partido, aunque nos hemos saltado un poquito todo, pero bueno, es normal con la emoción del momento. Bueno, en primer lugar, el Real Madrid, ya digo, sorprende un poco con el 11 o desde luego, ante la baja de Mbappé, acude a Gonzalo. El Madrid, a mí me parece SofaScore, aquí lo plantea muy bien. El Madrid es cierto que se presenta muchas veces con un 4-4-2, desde luego en defensa está Bellingham en la parte izquierda y Rodrigo en la parte derecha, dejando un Vinicius muy centrado, un Vinicius que parecía que podría ser ese Vinicius de la temporada 2023-2024 del Balón de Oro, o que merece el Balón de Oro, es decir, un Vinicius que no juega de extremo, sino que juega más centrado. Y luego, la segunda parte, el Madrid hace una serie de cambios que luego discutiremos, quita a Gonzalo para meter a Arda Güler, entra Brahim, entra Endrick, y es un planteamiento interesante. Yo creo que el Real Madrid, al principio del partido, yo es que, para mí, yo soy muy claro, yo creo que el Real Madrid es mejor que Manchester City los 90 minutos, sabiendo que el Manchester City, si nos vemos los expected goals, tiene más expected goals, pero claro, es que los expected goals implica que luego los jugadores del Real Madrid están en una ocasión de 2 parados y dan un pase mal, y lo que tenía que ser un tiro a puerta o un gol se convierte en un pase erróneo de Vinicius. O ocasiones que otros jugadores tendrían que haber marcado, Vinicius o Bellingham no marcan, ¿no? Yo sí que creo que el Real Madrid hizo un buen partido ayer, que hizo más méritos para ganar que el Manchester City, y yo al descanso me fui con una cara de tonto. Me fui con una cara de tonto porque dije, el Real Madrid lo normal es que al descanso se hubiera ido ganando 2-0, mínimo 1-0, y al final se fue con 1-2. Yo estoy en la parte esta positiva o que saca conclusiones positivas del partido de ayer, aunque repito, palmamos. Cefas, Garrett, vosotros creo que estáis menos optimistas que yo o sois más duros con el partido en Madrid ayer, ¿no? No, yo creo que es que el partido tiene varias fases. Yo creo que el Madrid sale bien al campo. Yo en eso sí estoy completamente de acuerdo contigo, Javi. Yo lo dije el otro día cuando hablamos al descanso. Yo sí me fui con la sensación de que habíamos sido mejores que lo que decía el marcador. Es la sensación que yo me fui. Sin hacer un gran fútbol, creo que el planteamiento tenía sentido. Un equipo en el que había menos distancia entre líneas, en el que el City hasta el minuto 30 creo que no había generado ninguna ocasión de peligro. Creo que tú habías tenido el gol, una de Vinicius que intenta definir no sé cómo en 2 salidas rápidas con buena combinación por banda derecha con Valverde y luego con Rodrigo. Creo que el Madrid sale con un plan. Es decir, efectivamente, en 2 días no se puede jugar bien al fútbol, y creo que con los jugadores que tienes es difícil hacer un fútbol preciosista. Eso es mi sensación.
sensación, y creo que sí que hace un partido con sentido con lo que salga en el campo. Creo que se junta mucho más, creo que sacar un delantero centro hace que los jugadores de banda brillen mucho más, porque a la hora de fijar hace que los centrales tengan más dudas, sobre todo en a quién cubrir, y por lo tanto en el gol se vio que el lateral izquierdo, que me parece que jugaba, O'Reilly, sí, llega tarde a la hora de llegar al pase a Rodrigo, porque está muy atento al desmarque de Gonzalo por dentro, que por cierto, si a alguien le pasase algún balón en algún partido estaría bien, porque creo que no le pasaron ningún balón. Hay 2 jugadas en las que está completamente solo, creo que una de ellas en fuera de juego, en el campo se veía bien, y en vez de darle el pase al hueco deciden tocar otra vez al medio. Eso es para empezar, creo que eso se lo vio en el campo, y no sé si fue tanto en la tele, pero en directo se vio que no le buscaron tanto como yo creo que los movimientos y la aparición podían haber sido, pero bueno, a partir de ahí yo creo que la primera parte no es mala. El problema viene cuando en 2 cosas individuales o en 2 acciones individuales en la que, bueno, en el penalti puede haber falta, luego también es cierto que cada jugada que decidió Turpin no cayó en contra, sin hablar del árbitro ni decir que perdimos o no por el árbitro, pero sí que es un condicionante más. Creo que Turpin en todas las acciones cayeron en contra del Madrid. A partir de ahí, cuando te meten 1-2, el equipo cae completamente. De hecho, hay 2 paradas de Courtois, valor gol antes del descanso, en la misma jugada, una Haaland y otra O'Reilly, que creo que salvan. Es irte con peor resultado incluso en el marcador al descanso. Entonces sí que te vas con esa cara de, joder, o sea, hasta el minuto 30 creo que el Madrid estaba haciendo un partido en el que estaba siendo bastante mejor que el City, me atrevería a decir, por lo menos en cuanto a lo que es la efectividad en áreas, ¿no? Que es lo que al final nos está fallando un poco este año también, aparte de no tener fútbol, pero que aparte de todo eso, dentro de las áreas somos muy poco eficaces. Toda esa solidez que logramos en los primeros partidos se ha difuminado, nos meten goles con demasiada facilidad, y a nosotros, como ya habéis comentado, nos cuesta muchísimo materializar las ocasiones en gol, ¿no? Y yo creo que el fútbol al final se basa en esos detalles, sobre todo en estos grandes partidos. Y a partir de ahí, el 11 que me dices, saca lo que tiene. Es que saca lo que tiene, atrás saca lo que tiene, no tiene ni un jugador más. Bueno, al final, si tú... que te interrumpa, no hemos hablado Dani Ceballos. El partido en que igual en vez de Arda Güler, decide. Me parece muy curioso esto. Decide, porque vuelvo a repetir, los últimos partidos de Arda Güler no han sido buenos. Entonces saca con un jugador que quizá él piensa que puede dar más empaque. A mí Dani Ceballos es que no me dice absolutamente nada, pero bueno, a lo mejor es un jugador que físicamente te puede aguantar un poco mejor que Arda Güler. Tampoco es que sea un dichado de virtudes físicas, pero es un jugador que quizá te da más brega, más pelea que Arda Güler, que todavía en eso está un poco verde, y sí que sorprende, pero creo que tampoco es una cosa descabellada probar cosas nuevas, ¿no? Y luego si ves al banquillo, los cambios, Salvo Mastantuono, que a lo mejor es que físicamente todavía no está a tope, o que ha visto cosas que nosotros no vemos en los entrenamientos y demás cosas que dijeron después del Clásico, y que ya no ha vuelto a contar con él, es un misterio, y entonces saca un poco del banquillo lo que tiene. Entonces ya luego analizaremos un poco más en la segunda parte y los cambios, pero a mí la puesta en escena del Madrid, ya digo que no me pareció mala, y creo que la primera parte no mereció el marcador con el que se fue. A ver, yo creo que decías tú, Jaime Marcos, que de los 3 no tenemos la misma opinión. Yo creo que vosotros 2 tenéis más o menos una opinión similar y la mía es un poco diferente. Vamos a ver, yo voy a empezar por lo directamente. El Real Madrid no mereció ganar el partido, no lo mereció. El Real Madrid en el cómputo global no fue mejor que Manchester City. Para mí este partido era claramente merecedor de un empate guarro. Un empate guarro, metes un gol, cometes un error, te empatan, ninguno pone mucho de su parte y adiós muy buenas. Yo creo que si hubiésemos llegado al descanso del empate, en la segunda parte nos hubiesen metido un gol, seguro, o 2, porque hubiesen querido meternos un gol. Porque para mí lo que fue niños contra hombres. El Real Madrid fue un equipo de niños que corrían mucho, mucha intensidad, para todos lados, presión sin muchos ton ni son, salidas rápidas, pases precipitados, y el Manchester City fue un equipo ordenado, tranquilo, jugó a su juego, nos dejó correr mucho, y cuando tuvo que meter, metió, se encontró con los goles, trabajo hecho y a dormir. En el minuto 70, descanso a Haaland, a Cherki y a Foden y a pensar en la Premier. Tal cual. O sea, para mí los primeros 30 minutos, como decía Cefas, fueron buenos del equipo con la intensidad y oye, para arriba, joder, parecía, ¿no? El minuto 3,
una falta del borde del área que casi parece penalti de Vinicius, y yo decía, vaya, hoy van a querer correr, está guay, ¿no? Y así fue. En el minuto 30 a partir, pasan los 2 errores, no meten 2 goles, y a partir de ahí, para mí, la segunda parte fue lo mismo, lo digo igualmente, hombres contra niños. El City te empieza a dominar, te domina el juego, o sea, no sé si se puede ver la posesión por la segunda parte, lo que fuera, no lo sé, te empieza a dominar. Para mí, la sensación fue de dominar, de hacer su juego, y luego ya al final, con los cambios, sí que parece que un poquito el Madrid coge un poquito más de tono y el City coge un poquito más de tono, y quizás ahí puedes haber hecho algo. Pero para mí fue de verdad hombres contra niños, porque creo que no nos da por un tema de calidad probablemente, pero también nos da por un tema de fútbol. Es decir, los nombres que tú tienes en el campo ayer, antes y después de los cambios, son nombres de alta calidad. Vinicius se presupone una calidad, Bellingham se le presupone igual, Tchouaméni igual, Rodrigo igual, incluso Gonzalo, Ceballos, deberían poder tener calidad, pero no la demuestran, no salen adelante. Entonces, para mí, las lecturas después del partido fueron extremadamente benevolentes hacia el equipo. Yo leía foros y leía comentarios y yo no daba crédito a mis ojos. Yo decía, ¿pero somos el Real Madrid o somos el Villarreal? Con todo respeto a Villarreal. Porque había muchos de, no, muy bien, sí, pero no hay fútbol. O sea, no sé, es que lo que decía Jaime Marcos, es que aparecía el Madrid o sea, aparecíamos nosotros el Villarreal y otro equipo el Madrid, ¿sabes? Y eso para mí es un claro paso atrás y es algo que no habla de nosotros como equipo. Entonces, para mí fue eso. Lo que yo comento de no se juega nada, no hubo fútbol y no hubo nada, para mí eso está en el debe del entrenador. Es decir, si los equipos ponen, es decir, si los jugadores ponen todo de su parte a nivel físico, a nivel intensidad para un partido, y luego lo que pasa en el campo no tiene ni pies ni cabeza, para mí eso es culpa del entrenador. No sé si los jugadores, porque no entienden al entrenador, no sé si los jugadores hacen lo que el entrenador les pide, perfectamente el entrenador, porque no hace un buen trabajo en transmitir a los jugadores lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, al final del partido, Xabi Alonso empieza a hacer la mítica de quitar defensas para meter delanteros, cosa que jamás ha funcionado, y a ver qué más salía, ¿no? Pues se quitó a Sensi, metió a Endrick y no sé qué, ha puesto todos los cambios antes, Jaime Marcos, pero para mí partido muy pobre del Real Madrid en cuanto al fútbol, que va de esto va el tema. La gente me decía, porque yo hablaba con otras personas y en foros y más, me decían, no, es que claro, no todo es la estadística, no todo es el tiros a puerta. Yo no he visto jamás un gol de un balón que no vaya a puerta. O sea, no he visto jamás. Es una cosa obvia. Pero había gente defendiendo lo indefendible, ¿no? No, es que claro. Bueno, es que, por ejemplo, Garrett, el tiro al palo de Endrick no cuenta como un tiro a puerta, por como la estadística, ¿sabes? O sea, es que no va a es un tiro puerta. al palo que es una ocasión de gol. Es que no va a puerta. Un tiro al palo no es una ocasión de gol. Porque no va entre, no un tiro al palo no es una ocasión de gol a palo y además, o sea, pues digo que las estadísticas son un poco tramposas. O sea, el tiro al palo no cuenta como tiro a puerta. Es que no es un tiro a puerta, porque va al palo. Que me da igual. Jaime, me vale igual eso que un tiro de comba de Vinicius que sale por el córner. Es que es lo mismo. Salvo que hay un rebote y tal, ahí te lo puedo comprar, pero de verdad, yo salgo muy decepcionado con este partido. De verdad, yo acabé el partido y dije, apagué la tele, me fui a dormir y dije, bueno, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Es que esto es lo que hay. A nivel fútbol, a nivel juego, a nivel jugadores, esto es lo que hay. Entonces, hay días que es la misma mierda deportiva, pero no le pone intensidad, como el día del Celta, y hay días que le pone intensidad, pero a nivel deportivo, a nivel fútbol, somos un cero de izquierda, que fue el día del Manchester City. Entonces, si yo pienso, oye, ¿quiénes son los culpables de que a nivel futbolístico seamos un cero de izquierda? Pues evidentemente hay uno, que es la planificación deportiva, los jugadores que tienes no son suficientemente buenos y no suficientemente buenos para jugar a algo, y otra parte, la parte deportiva de dirección de campo de Xabi Alonso, de, oye, quizás no ha entendido Xabi Alonso a qué tenemos que jugar para maximizar nuestras calidades, y luego otras son de los jugadores porque no pongan de su parte o no sean suficientemente inteligentes o lo que fuera. Entonces, yo evidentemente tengo una perspectiva más pesimista. Yo lo decía hace otros programas, decía, para mí la temporada es lo que es, no vamos a sacarla adelante y va a ser una mala temporada y no vamos a tocar chapa ni nada, es lo que hay, y creo que esta intensidad nos va a valer para ganar, nos valdría para ganar la liga. O sea, esta intensidad nos valdría para ganar una liga, tal cual, yo lo pienso así.
Pero claro, ¿qué pasa? Que hemos tenido 5 partidos, que la intensidad se han estado tocando los tal y no ha habido ahí. Está siendo de verdad, para mí está siendo una temporada absolutamente indescifrable e indescriptible de este equipo en todos los ámbitos, desde la directiva, a los entrenadores, a los jugadores, y creo que no sé, o se toman decisiones muy drásticas ahora en invierno, se fichan jugadores, se ficha el entrenador, se empodera al entrenador y demás, o no vamos a ir a ningún lado. Entonces, yo creo que Liga todavía se puede hacer algo con esta intensidad, evidentemente sin intensidad tampoco se va a tocar la Liga. Entonces, bueno, yo creo que ahora lo que, y por eso también, Jaime Marcos, como decías tú, el análisis se va un poquito en todos lados, porque claro, nos pilla la actualidad después del partido es todo lo que pasa con el entrenador. Entonces, ¿qué hacemos de aquí a diciembre o de aquí a enero? ¿Cuáles son qué podemos hacer para que se mejore la situación? A ver, Eso yo creo que sería lo que... yo no comparo tu crítica tan dura. Yo creo que el Real Madrid ayer sí hace ocasiones para mínimo empatar. Y yo creo que sí realmente hace ocasiones para marcar el gol, aunque no sean tiros a puerta como tal, pero sí que hay llegadas de peligro, sí que hay una cosa final. Yo creo que casi todos de nosotros veíamos los 5 o 10 minutos finales con el Bernabéu volcado. Digo, justo ayer no pude ir al estadio, yo que estaba en toda la remontada mítica, pues mira, ayer no fui y no hubo remontada, aunque también me he comido en el Bernabéu muchos partidos dolorosos y muchas derrotas duras. O sea, no soy ni mucho menos talismán, soy uno más. Pero yo viendo el partido que al final lo tuve que ver en mi casa, yo sí vi que el Madrid al final del partido, con los cambios, con la entrada de Endrick, pues no sé si Güler tampoco fue especialmente determinante, pero yo creo que sobre todo la entrada de Endrick genera mucho peligro. El Madrid ya se va muy a la ofensiva, un plan casi un poco, de hecho un poco suicida, con metiendo muchos delanteros. O sea, el Madrid termina el partido juntando a la vez a Endrick, a Rodri, a Vinicius, más detrás un centro de campo que sería como, o sea, el mediocentro, iba a decir que es Jude Bellingham, porque Tchouaméni acaba de central, está jugando en medio campo, luego o sea, cuando termina el partido está Brahim, está Bellingham y el otro centrocampista que queda es Güler. O sea, ahí no hay un medio centro defensivo, es un medio campo muy atacante y que además sabemos que cualquier córner o iba a subir Rudiger a rematar, ¿no? Pero eso, Cefas, ¿tú eres más de mi lado o eres más de Garrett del final del partido, que yo sí creo que el Madrid no lo compitió? O sea, no es que lo compitiera, es que creo que, en mi opinión, tendríamos que haber sacado más. A ver, yo ya te he dicho que yo creo que el partido tiene para mí tres fases y yo creo que muy diferenciadas. Yo ya te he dicho que a mí me gustó hasta el minuto 30, incluso hasta los dos, incluso con el primer gol del City, el Madrid tampoco bajó mucho el nivel y entiendo las críticas de Garrett, no soy tan extremista como él, pero creo que entiendo las críticas que él quiere decir. Creo que la primera parte hasta ese momento para mí yo no tenía tantas quejas, a mí creo que se llegó, se generó y ellos no te generaron y creo que el fútbol es eso. Al final tampoco y sobre todo en un contexto tan malo como veníamos hasta ese momento. Creo que por eso todos, en el fútbol es comparativa y después de venir de unos partidos tan malos, esos 30 minutos nos parecieron el maná, aunque evidentemente no se jugaba ni vamos a jugar como en los mejores momentos del Real Madrid hace años. Pero bueno, a partir de ahí creo que después de los goles el Madrid otra vez tiene esa caída en la que no hay un jugador que diga, oye, nos han metido goles, pero hay que seguir. Creo que Asensio o Rudiger fue el que cogió el balón y fue corriendo al medio del campo para intentar animar. Creo que, por cierto, el partido de Asensio en cuanto a carácter fue de lo mejor. Creo que de las 4 o 5 peleas que tuvo es lo que ha hecho falta en muchos otros partidos, que creo que la gente nos ha faltado liderazgo y otras cosas. Y a partir de ahí creo que cambiar tan pronto a Gonzalo y hacer un cambio que para mí es evitar caritas, para mí el titular sería evitar que nadie se cabre, quito al único que nadie se va a enfadar. Creo que también hubo pitos hacia el cambio y eso sí que hubo pitos porque yo estaba allí. Y en esos momentos costó mucho, cuando entra Arda Güler junto con Bellingham el equipo no funciona, no acaba de encontrar el ritmo. Hubo ahí yo creo que hasta el minuto 70 cuando hace los dos cambios Pep y ahí voy a echar la culpa a Guardiola, creo que le da un ataque de entrenador, creo que tiene razón Garrett y creo que nos infravalora porque considera que no podemos generar absolutamente nada y en los últimos 20 minutos echa al equipo Guardiola atrás, lo mete en el área incluso hasta sacando al final a que en los últimos, creo que en el minuto 80 y muchos, metiendo una defensa hasta de 6 jugadores y ahí el Madrid en esos contextos sí que se crece, ya no porque no tengas fútbol, simplemente por pura empuje y pura llegada y por ver que el rival se te está metiendo atrás, le pudo salir caro a Guardiola esa decisión. Y creo que sí que se generaron ocasiones claras. Creo que el remate al palo de Endrick, evidentemente no es un tiro a puerta, pero es una ocasión clara. No se puede decir que no, porque es un remate que va bien ejecutado. Lo que pasa es que el balón
va 1 centímetro más abajo y el balón a lo mejor se lo come Donnarumma, luego tienes 2 o 3 centros al área en las que nadie remata, Vinicius tomando malas decisiones, pero creo que sí que se genera ocasiones al final. Ya digo que creo que más por demérito del City a la hora de infravalorar o, como ha dicho Gareth, creer que no puede el Madrid hacer absolutamente nada, y creo que le pudo costar caro a Guardiola esa decisión, atrincherar tanto al equipo. Yo creo que al final lo justo hubiese sido un empate. Para mí también creo que el Madrid hizo méritos para sacar algo. Creo que el final al menos hubo una reacción no de calidad, pero sí de orgullo, que creo que es lo que les ha faltado también en los últimos partidos. Creo que se intentó todo al final para llegar sin tener una idea clara de cómo hacerlo, pero al menos con voluntad. Y eso hay que señalarlo. Cuando no se tiene fútbol, lo único que se pide es voluntad y actitud, y fútbol no se iba a tener porque no se puede cambiar de un día para otro cuando no tienes esa forma de hacerlo. Más allá de una planificación deportiva, y lo señalasteis al principio de temporada, yo quise ser un poco más optimista en cuanto que faltaba un jugador en el medio, y al final os tengo que acabar dando la razón, y el otro día se vio. Pero yo creo que el Madrid el otro día, así como contra el Celta de Vigo, si hubiese sido un 0-4 lo hubiese celebrado, porque hubiese sido para dar un golpe en la cara a los jugadores por la inutilidad y la inoperancia, porque a falta de fútbol no se hizo nada. Contra el City creo que un empate hubiese sido lo más justo, porque creo que sí se hizo ocasiones al menos, y sí que se hizo fútbol entrecomillado, para poder llegar a tener ese empate, y para mí es mi opinión en este tema. Bueno, y estamos de acuerdo en eso, que el empate hubiese sido, porque justo ahora mismo estoy recordando, por ejemplo, la ocasión esta de Bellingham, que en vez de tirar a puerta la intenta picar por arriba, que dices, ¿qué haces? No sé si os acordáis, esta de Jude. Entonces, y había dos futbolistas solos en el punto de penalti. No había quitado todavía a Gonzalo y Bellingham. A mí, o sea, me parece una decisión lógica. El portero se adelanta. Sí, yo hay que definir, pero hay que definir de primeras. Hay que definir de primeras. Una vez que se echa un tío tan grande como Donnarumma encima, porque al final es un portero tan grande, igual que las virtudes de Courtois son que tapa muy bien en esas salidas, son porteros muy grandes. Tienes que tomar una decisión antes de que el portero esté a 2 centímetros tuyas. Por cierto, el gol de Rodrigo yo creo que Courtois lo para, porque Donnarumma, que fíjate que es grande, creo que puede hacer un poco más, pero bueno, dale, Garrett. Es más bajito que Courtois, no obstante, por decir. Bueno, no sé, evidentemente yo creo que ya está más canalizado el partido, y ahora solo queda ver qué decisiones va a tomar la directiva, porque a mí me sorprendió mucho, y creo que eso también lo podemos comentar, cómo salieron en tromba tanto antes como después del partido los jugadores a apoyar a Xabi Alonso. Y la verdad es que es muy curioso, porque te llevan vendiendo que los jugadores le quieren hacer la cama a Xabi Alonso desde hace 3 meses, y ahora saben todo. Es que ya lo digo, para mí la temporada del Madrid es indescriptible, indescifrable, no tiene ningún sentido, desafía el sentido común, y cosas como esas para mí me vuelan la cabeza, ¿sabes? De que salgan todos a defender a Xabi Alonso, que me parece genial que lo hagan. Pero ahora mi pregunta es, si los jugadores respaldan a Alonso, si Alonso técnicamente tenía el respaldo de la directiva, ¿qué sentido tiene ahora echar a Xabi Alonso? Es que para mí no tendría ningún tipo de sentido, más allá de una toma de decisión absolutamente populista de la directiva para, no sé para qué, la verdad, no lo entiendo. Y bueno, y las filtraciones son de verdad, para mí me parece una cosa demencial del club, y es un club que a veces la profesionalidad y la moral faltan a raudales. Y la comunicación, es horrible. A ver, yo creo que si preguntas a la gente, te dicen que el mayor culpa de lo que está pasando, nadie te diría que es Xabi Alonso. Te ponen antes a los jugadores o a la directiva para la planificación del equipo. Eso para empezar. Entonces, yo, partiendo de esa base, que repito que no he hecho ninguna encuesta, pero preguntando, o sea, una encuesta seria, pero preguntando a la gente, mis amigos que vamos al Bernabéu, vosotros, más gente madrista de la oficina, la idea es que Xabi Alonso pues se ha equivocado en una serie de decisiones, pero que no es el mayor culpable. Entonces, yo creo que la gente no aplaudiría si se despide a Xabi Alonso. Sobre todo porque la alternativa a Xabi Alonso no es Zidane 2016, no va a venir aquí Jürgen Klopp, que no se engañe nadie, sino que sería o Solari, que no creo, o Arbeloa, que la gente, salvo alguno que sea un enamorado de los partidos de la UEFA Youth League, no creo que nadie esté enamorado de Arbeloa como entrenador del Real Madrid. Algún nostálgico mourinista que vea en Arbeloa el nuevo Mourinho, que puede llegar a serlo, pero que la gente no va a estar aplaudiendo por la calle y saliendo a Cibeles porque viene Arbeloa de entrenador. Entonces, como sí que hubo bastante entusiasmo con la llegada de Xabi Alonso hace pues 5 meses, no hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que por populismo no se va a echar a Xabi Alonso.
por populismo sería echar a vender a Vinicius, que yo creo que ahora mismo es el jugador más crítico en el Bernabéu. Cepas, tú que estás en el... Digo, yo no pude ir al estadio, el otro día, pero estuvo un par de amigos que fueron y dijeron, la gente odia a Vinicius. ¿Tú sientes que Vinicius es de los jugadores más criticados en el propio estadio, Cefas? Cuanto menos de los más exigidos y con razón. Al final, cuando eres una estrella, lo tienes que ser para todo. Tienes que serlo para pelear por ganar el Balón de Oro y para aceptar las críticas y los pitos cuando no estás jugando. Y creo que desde los aspavientos en el cambio contra el Fútbol Club Barcelona hubo defensores a ultranza de Vinicius que está empezando a tener dudas. Y yo soy uno de ellos, a tener dudas respecto a el carácter del futbolista, no de su calidad y del compromiso con el escudo que le ha dado todo. Es mi duda, pero en el campo sí que fue de los más pitados junto con los cambios el otro día. Pero es que además es lógico, pero es que es lógico, porque yo estuve en el campo en el partido contra el Barça y esos jugadores que viven una burbuja, porque cuando salió haciendo aspavientos, el público le pitó a Vinicius. Porque en el fondo, yo creo que en el madridismo, por lo menos en el madridismo societario del estadio, se suele valorar más a los entrenadores que a los jugadores. Porque eso de ser de jugadores es una cosa, es un pecado de juventud. La gente que tiene un poco más de edad, que generalmente son los que van allí, aunque mucho aficionado y socio joven, sin ir más lejos, vamos, sí, yo lo he sido. Suele estar a favor del entrenador. Entonces yo creo que lógicamente él tiene que ser cuestionado. Pero tú decías, Javi Marcos, lo populista sería echar a Vinicius. Es que es invendible, es incolocable. Como Vinicius hay otros 3 jugadores que son incolocables totalmente. No estoy nada de acuerdo. Pues yo estoy 100% en eso. No hay un equipo en el mundo que te compre a Vinicius Junior. Con su estilo de juego eléctrico de desbordes, creo que en la Premier League se pueden pegar ¿Qué desbordes? Si lleva sin la desbordar Premier compra cualquier cosa, por Dios, que ha pagado una millonada por Embumbumo ese, por Embumona ese, el que ha fichado el Manchester United, por Dios. El Manchester United, precisamente, como no acabe la temporada tal, te paga 200 millones por él. Te los paga. Si les tiene el dinero por castigo. A ver, yo no digo que nos van a pagar 200 millones, pero creo que 120... Sí, es una aproximación, una exageración, perdón. Absolutamente vendible en la Premier League. O sea, no te lo ha fichado el Bayern, pero yo creo que la Premier League, el propio Manchester City, o sea, pero el Liverpool, que está con crisis, tendrá que hacer fichajes para solucionar lo que tiene. El Chelsea precisamente no le veo mucho, pero yo creo que en la Premier hay 3-4 equipos que pueden soltar la moneda. O sea, Vinicius me parece vendible. Evidentemente, Jude Bellingham, que es inglés, en el momento que quiere ir a Inglaterra, tiene 4 llamadas por teléfono de uno de los líderes de la selección inglesa para que vuelva a su país. Es decir, o sea, Bellingham tiene todo el mercado que quiera. Yo no creo que el Real Madrid quiera anunciar a Jude Bellingham, que además es imagen de Adidas, tiene una línea de marca propia. Yo creo que el Real Madrid mucho antes renuncia a Vinicius que a Bellingham, porque además Vinicius parece más incompatible completamente de acuerdo que Bellingham, porque básicamente Bellingham en otro contexto o con otro entrenador, o si él le da la gana, señorito JB, le da la gana, puede jugar más retrasado y no jugar delantero. Hay unas declaraciones de Karim Benzema ayer, que es una persona extremadamente inteligente como futbolista, que decía... yo le fichaba para año y medio, porque el equipo le falta inteligencia raudales, vamos. Mira, voy a ver compartir las declaraciones, pero básicamente lo que decía es que la cosa es que Benzema tiene que jugar o sea, que Vinicius tiene que jugar de extremo, que Mbappé de delantero. Y bueno, aquí voy a compartir el mundo deportivo. En fin, no sé, seguramente hay cosas mejores que el mundo deportivo, pero bueno, para que veáis las declaraciones de Benzema, me parecen, o sea, totalmente una entrevista al equipo. Y dice, el jugador considera que al Real Madrid le falta una conexión entre Mbappé, Vinicius, Bellingham y meta Rodrigo, no sé por qué, dice, cada uno necesita saber qué es en el campo. Bellingham necesita entender que él es el mediapunta, no es el goleador. Mbappé es el goleador, no es el mediapunta. Vinicius no es el mediocampista defensivo, es el extremo izquierdo. Mientras que todos sepan qué hace en el campo, ya está. Porque está hablando de jugadores que están entre los 10 mejores del mundo y todos están en el mismo equipo. Y luego dijo que habló del entrenador. Y mira, una frase que dice mucho Garrett y que es así, dice, el actual líder del Madrid, Benzema, dice, hoy en día ya no hay ese tipo de jugadores en el Real Madrid. No hay un jugador con más experiencia que pueda decirle a Bellingham, Mbappé o Vinicius que está mal. Así que es complicado. El entrenador, en mi opinión, lo dice, pero de otra manera. Los jugadores ya no se hablan y se nota, de hecho. Y esto que hay quien lo dice sobre Vinicius, que pues es Vinicius, pero realmente no dice nombres, dice... El entrenador no puede hacer nada. Tiene sus nombres y elige a sus mejores compañeros. Es cosa de los jugadores. Si tu compañero es mejor que tú, tienes que aceptarlo. Yo creo que va por Vinicius y Mbappé. El problema es que no puedes aceptar que el que va adelante marque más goles.
Por eso tienes problemas cuando tienes 5 o 6 jugadores, grandes jugadores juntos. Y dice que Mbappé es muy bueno, que Mbappé es Real Madrid, puede ganar equipos, bla, bla, bla. Pero, o sea, me parece, o sea, absolutamente irrebatible lo que dice Benzema. O sea, me parece un análisis que, a ver, tampoco he inventado América, pero siendo quien es, que es una figura Balón de Oro de mejores, para mí el mejor delantero centro de la historia del Real Madrid. Lo siento mucho por Raúl, lo siento mucho por Ferenc Puskás. Me parece, también yo soy muy benzemista, entonces no soy neutral, pero yo estoy enamorado de lo que dice Karim. No sé, yo creo que evidentemente lo que dice Karim tiene razón. Yo le veo también una parte de crítica a todos los jugadores, a los 3 jugadores que ha nombrado, porque Vinicius se sobrelapa o se sobrepone y se junta con Mbappé en zonas que no debe. Mbappé se queda parado en la corona del área cuando debe atacar espacio, y Bellingham no se sabe muy bien a qué juega. Entonces, para mí me parece palo a los tres y palo también al entrenador porque no se hace funcionar. Volviendo rápidamente a lo de Vinicius, sí, lo mismo un club trasnochado como el Manchester United te lo puede comprar, pero también le va a pagar los 30 palos que pide. Es que no lo sé. Entonces, por lo menos, como mínimo, vamos a tirar media temporada o una temporada o 2 temporadas con un jugador como Vinicius jugando como juega. No obstante, lo que sería populista de verdad no simplemente es echar a Vinicius, que evidentemente lo sería, y yo, sinceramente, le vendería el año que viene, sin duda, y hay mundial. Pero también os pregunto y pienso, los jugadores y los equipos tendrán scouts que verán los partidos del Madrid y verán lo que hace Vinicius los últimos 2 años. Para mí, no sé, el caché de Vinicius no es el caché de Vinicius 2023-2024, pero vamos, es otro tema. Lo del cambio de entrenador, a mí no me extrañaría que echaran a Alonso si tuvieran algo jugoso atado. Y el único jugoso atado que puede ser un cambio populista, que la gente se sienta bien y se sienta emocionada, puede ser Zinedine Zidane, tercera avenida. Porque como decía Cefas, o decías tú, Jaime Marcos, Arbeloa, es que es Arbeloa, Solario, Raúl, o incluso Raúl, cuidado. O sea, para mí el movimiento del banquillo debería ser un movimiento populista y solo veo dos nombres que son Zidane, por supuesto, y quizás Raúl con el tema del Terminator y de la mano dura y tal para este equipo. Aparte de eso no veo nada. Entonces yo creo que eso lo cambiarán si tienen algo asegurado que sea de verdad algo que vaya a facilitarle la votación del cambio societario a Florentino. A ver, Por entonces, o sea, hilarte pero una más. cosa, o sea, Cefas, tú echarías, o sea, pero primero, Garret, antes de preguntar a Cefas, Garret, ¿tú echarías a Alonso, sí o no? ¿O le echarías en qué momento? O si pasa qué. Y Yo no luego le le echaría. responde, ¿qué? Yo no le echaría. ¿Tú no le Yo creo que, echarías? yo creo que lo que Yo ¿Y das tendría. de tampoco. margen? ¿Y das de margen hasta cuándo? O Más o sea, yo menos. creo que lo que tendría que hacer Xabi Alonso, los jugadores Xabi Alonso y directiva, es juntarse, el capitán Xabi Alonso y Florentino, José Ángel o quien sea, juntarse y hacer una revisión. Oye, ¿qué ha pasado los últimos 3 meses? Han pasado estas cosas. Yo he tomado estas decisiones. ¿Son correctas o son incorrectas? Los jugadores han tomado estas decisiones. ¿Son correctas o son incorrectas? La directiva ha tomado estas decisiones. ¿Son correctas o son incorrectas? Vale. Se puede ver claramente cuáles son las fallas, qué ha estado bien hecho y qué está mal hecho. Todo el mundo ha podido cometer errores. La directiva pidiendo quizás a Xabi Alonso que a Rodrigo le ponga de segunda parte, le ponga en tercer plato para intentar forzarle la salida. Que le hayan fichado jugadores que quizás no le entran por el ojo. Que Xabi Alonso haya dado menos importancia a Endrick de la que debería a algunos jugadores, que ha tomado decisiones que no se adecuan, los jugadores que no han querido escuchar ni han querido esforzarse. Para mí es eso. Entonces, oye, se juntan, vale, ¿qué queremos hacer? Tocar chapa. Entonces, ¿qué hacemos de aquí a final de temporada para poder mejorar la situación? Vale, pues la directiva se compromete a A, el entrenador se compromete a B y los jugadores se comprometen a C. Y entonces tomarlo desde ahí. Eso sería lo que yo intentaría fomentar como una visión empresarial del tema. Ahora bien, la política es un elemento que es totalmente impredecible y que solo sabes si estás dentro. Yo sé la política de mi empresa y yo entiendo que habrá una política muy fuerte en el Real Madrid. Entonces, la política te lleva generalmente a tomar decisiones que no se adecúan al sentido común o a lo que los mortales veríamos como una decisión correcta. Y yo no digo que eso esté mal o esté bien. Entonces, para mí sería ese ejercicio. Y oye, si tú haces ejercicio y en un plazo de 1, 2, 3 meses no ves un cambio, pues entonces lo mismo ya te compensa tirar hasta final de temporada o qué sé yo. Pero yo no le echaría, yo haría un tipo de reflexión como la que digo, que es una reflexión muy común en el ámbito empresarial. Pero en el ámbito empresarial no echas a un tío de la noche a la mañana. Se va viendo y se hacen conversaciones, se hablan las cosas, se intenta cambiar y oye, si no cambia, pues entonces ya te tomas una decisión. Pero
yo lo tomaría así. Yo no echaría a Xabi Alonso. Yo creo que ha habido un cambio muy significativo con los jugadores a nivel de intensidad y de compromiso con el equipo, que para mí es un primer paso absolutamente imprescindible para tener mejores resultados. Y yo esperaría que en base a eso, con el entrenador y directiva, se puedan tomar decisiones que potencien esa implicación de los jugadores. Yo no pondría un deadline como muy absoluto porque es que no sé qué puede pasar. O sea, sí, claro, si tengo 10 puntos de diferencia con el primero en Liga, o si me echan de la Copa, o si no entro entre los primeros 8 en la Liga de Campeones. Pues es que no sé, tampoco hay cosas muy definitivas en el horizonte. Entonces, bueno, un poquito respuesta larga, pero yo lo pondría, lo pondría así. Yo no echaría a Xabi Alonso y haría otras cosas entre medias. Dale, Cefas. Yo soy mucho más conciso. Yo no le echaría por varias razones. Lo primero, porque creo que a estas alturas lo que va a venir nuevo va a tener que comerse exactamente lo mismo. En el vestuario, en el banquillo y en los jugadores. Exactamente lo mismo. Que pueda haber más ilusión en la grada, menos ilusión. Yo creo que más que había con Xabi Alonso es difícil que haya en enero, sobre todo visto lo visto. Yo no le echaría porque creo que no puede venir nada mejor a estas alturas. Creo que para planificar una temporada no se planifica de aquí a junio. Las temporadas se planifican con tiempo. Xabi Alonso pidió una serie de futbolistas, que está claro que pidió a Zubimendi, no se le dio, pidió a tal, no se le dio, entonces esto es lo que hay. Le dijeron que tenía que competir con lo que tenía. Ahora bien, yo creo que lo que ha faltado ha sido, y creo que es la clave de todo por lo que se va a marchar, es porque a Florentino no le gusta Xabi Alonso. Final y ya está. Si le gustase o estuviese convencido, hubiese bajado al vestuario hace tiempo y hubiese dicho, oye, aquel que no corra tal. Y evidentemente todo aquel que la directiva apoya al entrenador, para mí ha sido más papel mojado que la realidad, y creo que la triste realidad es que a Florentino no le gusta Xavi. No sé quién le fichó, no sé quién le dijo que era el adecuado, pero desde luego creo que a él personalmente no le gusta, y creo que eso es lo que va a acabar por poner el ataúd y la tumba, que no creo que le quede mucho. Yo mantenía a Xabi Alonso. Creo que, repito, tiene más culpa de lo que está pasando la directiva, Florentino Pérez, que es al final el que toma las decisiones, pero la planificación deportiva del Real Madrid que hemos criticado desde verano de forma insistente, y luego los jugadores que han demostrado, es que el propio Aurelien Tchouaméni lo ha dicho en rueda de prensa, pero también lo ha dicho, o sea, 3 popes del vestuario, Fede Valverde, que es el capitán del equipo, y Thibaut Courtois, que es para mí el mayor líder de ese vestuario, que ha faltado intensidad. Pues bueno, eso es culpa del entrenador, pero es culpa de los jugadores. O sea, es culpa del entrenador porque los jugadores no tengan la intensidad necesaria, pero primeramente es culpa de los jugadores que no corren cuando tienen que correr. Y si los jugadores hubieran corrido como en San Mamés contra el Celta, absolutamente el Real Madrid hubiera ganado al Celta Vigo en el Bernabéu. Pero bueno, entonces, como sabe Alonso no es el culpable, aunque lo más fácil es cargar las culpas sobre él, yo no le echaría. El Real Madrid no creo que, no va a fichar a nadie en invierno porque ya tiene una plantilla amplia. La marcha de Brahim en la Copa África es algo residual y no impacta en el equipo. Las lesiones que hay en defensa no van a provocar ningún cambio porque el Madrid otros años no ha fichado a nadie en invierno, pues esta verano tampoco ha fichado a nadie en invierno. Se confiará que se tire con lo que hay. Igual de milagro vemos algún canterano, como el paso de un cometa. Fijaos, el cometa Gómez pasó el paso de miércoles al Bernabéu, pues igual cae otro nuevo cometa y algún canterano tiene algún minuto. Desde luego este partido contra el Alavés no hay ningún lateral izquierdo, así que yo creo que va a tener que jugar un canterano sí o sí, salvo que Camavinga milagrosamente se recupere. Y aún así, probablemente juegue igualmente un canterano, pero bueno, porque no hay más. El Madrid tiene 3 laterales izquierdos en plantilla, más David Alaba, más Eduardo Camavinga, y ninguno está disponible para el partido contra el Alavés. También eso es un poco de mala suerte. Y entonces yo no echaba a Xabi Alonso, y lo he comentado un poco Garre, pero es un poco sentido común. Al final, pues si a mí me gustaría como plazo la Supercopa Europa, que es Supercopa de España, que es el siguiente título. Después de la Supercopa de España, habrá terminado la fase de 8 de Champions. En Liga habremos tenido ya un poco de sensaciones, algún partido de Copa, pero sobre todo ya habremos tenido un título en juego contra el Barça y el Atlético de Madrid, la primera ronda de Champions. Si al acabar la Supercopa de España el Madrid es un desastre, pierde la Supercopa, no hemos sido top 8 en Champions, yo no echaría a Xabi Alonso, pero podría entender que alguien le echara. Yo es que soy muy en contra de despedir entrenadores, la verdad, porque creo que los entrenadores hay un componente de mala suerte y que además creo que cambiar un entrenador a mitad de temporada, salvo que sea Zinedine Zidane, que está por encima del bien y del mal, es muy difícil que salga bien. Y al Madrid es cierto que le funciona bien con Zidane y con Del Bosque, pero
son dos entrenadores realmente especiales. Pero bueno, llevamos ya 1 hora de programa. ¿Algo más para concluir? ¿Alguna idea que os ocurra contra el Celta? ¿Algo más que añadir? ¿Llevamos ya una hora de programa o ya vamos cerrando? Pues nada, que llegamos contra el Alavés el fin de semana con 2 defensas de la primera plantilla, 2 defensas. Imagino que acabará jugando Valverde lateral derecho, no tenemos lateral izquierdo. Si tiene que tirar alguien de Castilla, el que está jugando ahora es Manu Serrano, pero supongo que será Víctor Valdepeñas. Supongo que también llevará a Joan Martínez, supongo que también llevará a Jorge Cestero, no lo sé, pero es un partido en el que va a ser muy complicado, sobre todo porque las bajas en defensa son tremendas. Es cierto que el Alavés es un equipo al que le cuesta mucho generar goles, le cuesta mucho generar fútbol, y creo que es un partido en el que Xabi Alonso, creo que yo ya lo he dicho, yo soy muy pesimista, creo que su destino ya está escrito y creo que no se juega tanto, pero creo que lo que sí que se juegan son creo que ya ponerte a 7 puntos del FC Barcelona, que juega en casa y creo que el partido lo va a sacar sin ningún problema, ya sería un problema de verdad. Fijaos que yo he dicho que no, pero después de lo que habéis comentado Jaime Marcos y Cefas ahora, creo que si se pierde este fin de semana y si se hace un papelón en la Supercopa, es probable que tenga la salida ya escrita. E incluso, como decía Cefas, si se palma este fin de, yo creo que puede ser, y te puedes hacer 7 puntos, puede ser bastante palmario. Entonces, bueno, esperemos desarrollos, pero evidentemente yo creo que lo último que quiero decir es que para mí el club en los últimos meses no está aportando de una manera profesional ni tampoco para mí en moral en su totalidad. Entonces, bastante decepcionado con el club y con el presidente, la verdad. Completamente de acuerdo contigo. Yo lo que digo es que yo tengo grabado a fuego como el Real Madrid trató muy mal a una leyenda como Zinedine Zidane, el único entrenador de la historia del deporte que ha ganado 3 Champions seguidas, y cuando accedió a volver al Real Madrid con un equipo en llamas, ganó una liga, compitió otra hasta que le dejaron los árbitros y las lesiones, y él mismo dejó el Real Madrid porque no aguantaba la presión que estaba subiendo por parte de ciertos entornos, ciertos periodistas. El Real Madrid trató muy mal a Zinedine Zidane, para mí, la mayor leyenda del club, si combinamos jugador y entrenador, bueno, de hecho creo que es irrebatible eso. Como jugador y entrenador el combo es irrebatible. Si a Zinedine Zidane se le trató como un perro, ¿cómo pueden tratar a alguien que es mucho menos que Zinedine Zidane como es Xabi Alonso? Lo veremos en los próximos días y, por supuesto, lo analizaremos en Concha Espina número 1. ¡A la Madrid, hombre! ¡A la Madrid! A la Madrid, eso siempre. Madrid.